Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué bendición realmente poder estar nuevamente delante de ustedes y en torno a la palabra de Dios. El día de hoy, mis queridos amigos y hermanos, vamos a tocar un tema muy especial, un tema que nos va a llevar a considerar la solución a nuestros tres más grandes problemas. La solución a nuestros tres más grandes problemas. ¿Y alguna vez te preguntaste cuáles son esos problemas? ¿Alguna vez hiciste una lista de los problemas más grandes que tienes en tu vida? Es importante tener una lista porque viéndolo podemos resolverlo, ¿no? Podemos enfocarnos en la solución de esos problemas. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Miren, yo no sé si en esta lista que estás haciendo eh, haya algún problema relacionado con la pandemia. Estos casi 2 años que están transcurriendo han sido realmente años muy complicados, ¿no? Leí algunos artículos y algunos comparaban esto con los efectos de la Primera Guerra Mundial o la Segunda o la pandemia que también asoló en algún momento a principios del siglo pasado el mundo, o problemas financieros, económicos, producto de la Gran Depresión en algún momento de la historia, ¿no? De Norteamérica sobre todo. Pero bueno, quizá ninguno de los que está aquí pueda recordar eso, porque para recordar alguno de estos eventos tendríamos que tener quizá más de 80, 90, incluso 100 años, ¿no? Pero ¿cuáles serían esos problemas? Seguro, no sé si me equivoco, pero algunos dirán que son los efectos justamente de la pandemia respecto al económico. Algunos han perdido el trabajo, han visto reducidos sus ingresos, han sido despedidos, o en fin, no sé, algún problema que tenga que ver con lo económico probablemente esté dentro de tu lista, ¿no? Algunos también dirán que se trata de un problema emocional. La pandemia y todo lo que hemos tenido que pasar, ver a mucha gente sufrir, el aislamiento producto de la cuarentena y otras cosas nos pueden haber afectado también en la parte emocional. Yo no sé si en esa lista de esos problemas tú has considerado también esa parte emocional. Y puede ser también un tema físico, ¿no? Un tema de salud. No sé cuál de esos podría ser y estuviera ahí en tu lista, pero el tema es que sí tenemos problemas, ¿no? Pero lo que tienen en común todos esos problemas que te he dicho y probablemente los que tienes en tu lista es que están dentro del terreno de lo temporal. ¿Qué quiero decir con esto? Que están dentro de lo natural, de lo temporal, y Dios mediante, porque Él quiere que los resuelvas. Él te da sabiduría y entendimiento para ir resolviendo esos problemas, pero esos problemas se pueden resolver aquí, entre lo temporal, en lo que respecta a tu vida, ¿no es cierto? Y entonces son problemas que no trascienden más allá, por ejemplo, desde el momento en que nosotros partimos de este mundo. Cuando partimos de este mundo, todos esos problemas quedan atrás, ya no te siguen, esos problemas quedaron ahí. Sin embargo, el día de hoy vamos a considerar problemas que tienen trascendencia eterna. Es decir, ni siquiera la muerte resuelve esos problemas. Son problemas que nos acompañan incluso después de que hemos partido de este mundo. Y si te pones a pensar entre uno y otro, definitivamente el problema eterno son los más serios y serían los que deberías tener más cuidado en atender. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es cómo poder resolver esos problemas que están en función en realidad a la raza humana. Esto es igual para todos. Todos compartimos este gran problema. Y vamos a ir resolviéndolo a través de la palabra de Dios. Pero antes de ir a leer el texto bíblico que el día de hoy nos junta, nos congrega, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, de alguna manera trayendo discernimiento de lo que Él quiere decirnos. Acompáñame en una oración. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos, Señor, delante de ti, dándote gracias por tantas bendiciones, Señor. El hecho de estar aquí, Señor, de tener vida, de tener salud, es una gran bendición tuya, Señor. El día de hoy te pedimos, Señor, por tu gran misericordia, que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu palabra.
Abre, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones. Quita toda distracción, toda cosa que pueda, Señor, llevarnos a considerar otra cosa y no tu palabra, Señor. Usa, Señor, tu palabra el día de hoy para cambiar cosas en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ayúdame, Señor, para que todo lo que pueda decir, Señor, esté conforme a tu palabra, bendito Señor. Y bendice a cada uno de los que están al otro lado de la pantalla, bendito Señor. Dales de tu gracia y de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a leer el texto bíblico y me gustaría que puedas ver este texto que voy a compartir aquí en pantalla. En Romanos 3:23 nos dice de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? De hecho, el texto aquí en Romanos 3:23 está definiendo cuál es nuestro gran problema. ¿Puedes notarlo? Miren, cuando dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, en realidad ese es el gran problema que tiene toda la raza humana. Y es importante analizar esta palabra y definir el problema, porque esto va a traer secuelas que vamos a también resolver con la misma palabra de Dios, porque Dios tiene esta intención en su corazón, salvarnos de esos problemas, darnos la solución a esos problemas. Él es el que ha provisto de esas soluciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tenemos que definir el problema, sería la destitución de la gloria de Dios. Cuando hablamos de destitución, mis queridos amigos y hermanos, lo que estamos hablando es que hay una separación, una distancia insalvable entre tú y Dios, entre la raza humana y Dios. Y también el texto nos va a decir por qué ha ocurrido esta separación. Y el texto anteriormente nos ha dicho que todos hemos pecado, todos hemos pecado. Esto nos está mostrando nuestra condición espiritual delante de Dios. Este es el gran problema. Nuestra condición espiritual delante de Dios es que estamos destituidos, estamos separados. Esta palabra separado es bien interesante también porque en la Biblia, cuando tú encuentres la palabra separación, se nos está diciendo también que esto se refiere a muerte. La primera muerte que experimentó el hombre es el momento justamente de pecar y es la separación. En este caso, la separación del hombre respecto a Dios. Una separación espiritual. A esto se le llama muerte espiritual. El Señor ya le había advertido al hombre que si comía del fruto de ese árbol al cual le había negado el acceso, ¿no es cierto? Si comía de ese fruto, ciertamente iba a morir. Y no es que los primeros hombres, estamos hablando de Adán y Eva, tomaron el fruto, comieron y murieron. Entonces, ¿cómo se hizo real esta advertencia de Dios? Exactamente en esto, que la muerte no fue inicialmente física, sino fue esa muerte espiritual, esa distancia, porque el hombre había pecado. Y todos hemos pecado, es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 3:23. Todos lo hemos hecho. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Pero entonces, la muerte espiritual eventualmente trajo la muerte física. Y mira, yo te dije que la separación significa, en la Biblia es equivalente a muerte, ¿no es cierto? La primera fue espiritual y la segunda muerte aquí es la separación del cuerpo con el alma. Y entonces esta separación se llama muerte física. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia de nuestra muerte espiritual nos separó de Dios, y la consecuencia de esta muerte espiritual también nos va a llevar indudablemente a la muerte física. Y hay temas, como te dije, que trascienden a la muerte. Por eso el día de hoy me gustaría hablar de esos problemas. Pero bueno, cuando he compartido esto con algunas personas, allí en las plazas o en los parques donde vamos a predicar la palabra de Dios, y cuando llegamos al punto del pecado, muchos defienden su posición y dicen, bueno, en realidad quizás Dios quiera salvar a los pecadores, pero yo soy una buena persona.
¿no? Probablemente tú también estés pensando esto y seguro ni siquiera debo dudar que eres una buena persona, pero me gustaría con una ilustración explicarte un poco a qué se refiere el hecho de que estamos destituidos de la gloria de Dios y que nuestra bondad no alcanza, nuestra bondad, nuestras buenas obras no alcanzan. Algunos me dicen, pero mira, yo soy buena persona, ayudo a la gente, trabajo, no hago nada extraordinario, no hago nada malo que pueda llevarme a tener una mala relación con Dios. Pero quizá no estamos reconociendo nuestra verdadera condición con Dios. Por eso me gustaría el día de hoy, con esta ilustración, esta breve ilustración, mostrarte. Imagínate un grupo de personas, entre personas ancianas, personas jóvenes y aún niños, todos con una piedra en la mano. Imagínate esta escena, ¿no? Todos con una piedra en la mano y están en juego. La idea es que lancen la piedra lo más lejos posible. El que lance la piedra más lejos es el que va a ganar, ¿no? Y según la fuerza física de alguno de ellos, alguno ganará, ¿no es cierto? Entonces tiras la piedra horizontalmente y algunos la llevan muy lejos y otros quizás por su poca fuerza algunos metros nada más. En este sentido, alguien ganó. Por su propio esfuerzo, por su propia fuerza, alguien ganó, alguien lanzó la piedra más lejos. Y esto es equivalente un poco al esfuerzo humano, ¿no es cierto? Porque hay personas, sin duda, que por su moral, su religión, su costumbre, son buenas personas y entre nosotros, hablando entre los humanos, pueden ser mejores o peores, ¿no es cierto? Malos o buenos, pero en una opinión entre nosotros, estamos hablando entre humanos, ¿no? Entonces, sí, por cierto, hay gente que entre nosotros podemos catalogarla como buena, ¿no? Pero ahora, llevando esta ilustración al segundo punto. Ahora imagínate este mismo grupo de personas, todos con una piedra en la mano. Pero ahora la meta no es tirarlo lo más lejos posible, sino la meta es que con esa piedra, es decir, hacer llegar con tu fuerza esa piedra a la luna. Imagínate. Ahora, imagínate al hombre más fuerte, al que lanzó la piedra horizontalmente más lejos, ¿no? ¿Podrá acercarse mínimamente a la meta que es justamente llegar a la luna? Respecto a la distancia que hay entre la Tierra y la luna, aún el hombre que lanzó la piedra más lejos es completamente insignificante, es incapaz de hacer esa proeza, de hacer llegar esa piedra a la luna. ¿Y qué trato de decirte con esto? En este ejemplo que te estoy planteando es equivalente, recuerda que es una ilustración, es equivalente como que el hombre quiere llegar con sus propias fuerzas a esa meta inaccesible que es Dios. Porque entre nosotros los hombres, el estándar realmente lo da la moral, las buenas costumbres y todo eso. Pero cuando hablamos del estándar que al final, en el día del juicio, se medirá, te aseguro, mi querido amigo, amiga que me escuchas, no se está refiriendo a un estándar humano, se está refiriendo al estándar de Dios, al 3 veces santo, al hombre, al ser supremo, al que es todopoderoso, santo y que no tiene ningún tipo de relación con el pecado. Nos estamos refiriendo a Dios. Es completamente inútil tratar de acercarnos bajo nuestro propio estándar a los estándares de Dios. Es imposible. Ahora me gustaría compartir también contigo los versículos anteriores a este que hemos leído. Vamos a verlo aquí en pantalla. Estamos hablando de Romanos 3, 21 y 22. Mira lo que dice para entrar en todo el contexto de este versículo que hemos leído anteriormente. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y luego el versículo que hemos leído, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 21 nos está diciendo que esta justicia no tiene que ver con la ley de Dios.
Es decir, la ley de Dios no tiene el propósito de acercarnos a Dios. No, la ley de Dios está dada para mostrarnos cuán pecadores somos. La ley de Dios nos muestra el carácter santo de Dios. Alguien lo describió de esta manera. La ley de Dios es como ese borde recto, ese borde completamente recto que nos muestra cuán torcido y desviado estamos nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Mostrarnos realmente que somos pecadores. Mostrar a todo ser humano que es pecador. Cuando este hombre o mujer se defienda y diga que no es pecador, la ley va a mostrar que efectivamente sí lo somos, que no podemos cumplir el estándar de Dios. Pero, ¿cómo alcanzamos, según el texto 22, la justicia de Dios? ¿Cómo puedes tú alcanzar ese estándar que es imposible por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia moral, por nuestras propias buenas obras? ¿Cómo es posible alcanzar esa justicia? El 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Me gustaría reforzar este versículo y que tú puedas ahí tenerlo claro. Solo podemos alcanzar esa demanda de justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, en nuestro bendito Salvador. Y luego dice, la fe para todos los que creen en Él. Queridos amigos, aquí hay una palabra clave, ¿no? Incluso son dos que están plenamente relacionadas. Estamos hablando de fe, estamos hablando de creer. Es una fe exclusiva, completamente exclusiva en una sola persona, en aquel que dio su vida por nosotros. Estamos hablando de Cristo Jesús. Tener fe en Él, creer en Él, puede hacer que tú tengas, por misericordia y por gracia, la justicia de Dios. Puedas alcanzar la justicia de Dios, y no por nuestros propios méritos, porque Cristo hizo toda la obra. Bueno, ahora que hemos definido cuál es el gran problema del hombre, y también hemos dado luces de cómo puedes tú resolver, tiene que ver con la fe en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver cuál es el efecto de este gran problema. Vimos que el gran problema es la separación de Dios, esa distancia insalvable que tiene el hombre pecador con ese Dios santo. Y vimos que todo esto ocurrió porque todos hemos pecado. Ahora, el pecado mismo tiene sus secuelas, tiene efectos en nuestras vidas. Esos tres efectos, esos tres problemas, vamos a ver que también en este capítulo 3 de Romanos, Dios nos muestra cómo resolverlos. Estamos hablando que los efectos del problema, y quiero mostrarlos ahí en pantalla, son tres. Vamos a ver estos tres efectos, secuelas del pecado. El problema de la culpabilidad. La primera es el problema que tenemos con la culpabilidad, y no con nuestro sentimiento de culpa. En realidad no es eso, somos culpables, y eso nos lleva a una condición de condenados. Entonces somos culpables, tenemos que resolver el problema de nuestra culpabilidad. Pero también el problema de la esclavitud. Definitivamente, aunque muchos crean que son libres, debemos reconocer que hay esclavitud respecto al pecado, ¿no? En nuestro país, aquí en Perú, tenemos en nuestro himno nacional justamente una declaración que dice somos libres, ¿no? Somos libres, seámoslo siempre. ¿Pero realmente el hombre es libre? Eso vamos a verlo también al estar revisando el versículo. El problema también que debemos resolver es el problema de estar bajo la ira de Dios. Y de hecho, los tres problemas son complicados. Vamos a ver la primera solución. ¿Cuál es la solución al problema de la culpabilidad? ¿Cuál es la solución al problema de la culpabilidad? Como hemos visto, todo pasa por la persona de Cristo. Miren, en Romanos 3:24, vamos ahí al texto bíblico. En Romanos 3:24 nos dice de esta manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y vamos a leer solamente la primera parte del versículo 24, porque nos va a mostrar algo espectacular.
Dios resuelve el problema de nuestra culpabilidad. Y en este momento me gustaría que puedas ir recordando estas palabras. El problema de la culpabilidad se resuelve con esta palabra que es justificación. Justificación. Pero mira, para explicarte un poco mejor esto, voy a ir a un texto bíblico que está en Colosenses 2:14. Vamos a ponerlo también en pantalla y aunque estamos compartiendo estos versículos en pantalla, te animaría a que tengas tu Biblia física y puedas ir subrayando, destacando estos versículos para tenerlo en memoria. Te aseguro que va a ser de mucha bendición y también para el momento que debas compartir este mensaje, estas palabras, estas soluciones con otras personas, ¿no? Miren lo que dice Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este texto en Colosenses 2:14 nos está diciendo algo, nos está mostrando esta acta de los decretos que dice que estaba en contra de nosotros, que nos era contraria. ¿Qué es un acta? ¿A qué se está refiriendo con esto? Definitivamente estamos hablando de un documento. Imagínate un documento que, teniendo pues la historia de nuestra vida, sería casi como un libro, ¿no es cierto? Un libro donde está escrito absolutamente todo lo que has hecho en tu vida. Cada cosa que has hecho, incluso cada cosa que has pensado, todo está escrito en ese libro. Ese libro es la prueba de nuestra culpabilidad. El texto dice que esa acta era contraria, porque si es el libro de nuestra vida, de nuestros hechos, no podría ser de otra manera. Tiene que ser contraria porque estamos hablando de un Dios santo, ¿recuerdas? No podemos alcanzar la demanda de justicia. Tus pecados, todo, absolutamente todo lo que has hecho, y sabes muy bien que has hecho, cosas que has hecho a la luz de todos, pero cosas que has hecho ocultas, cosas que te darían vergüenza incluso mencionarlas, cosas que has pensado, cosas que has intentado en tu propio corazón, todo eso está escrito ahí en esa acta de los decretos y se nos dice que es contraria. Y esto sería una tremenda mala noticia, ¿no? Porque ese libro va a ser mostrado el día del juicio como un elemento de prueba de nuestra culpabilidad. Seguro, cuando estemos en ese momento frente al juicio final, muchos hombres declararán su propia bondad delante de Dios. ¿Sabes lo que va a ocurrir? Que en ese juicio va a ser expuestos cada libro por cada persona que esté frente ahí y van a tener que callar la boca porque van a reconocer que verdaderamente sí eran culpables. Y como te digo, esto sería una mala noticia si no tuviera esta segunda parte, este versículo, esta bendita segunda parte que nos muestra aquí, que dice que aunque esta acta era contraria, Dios, dice, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Está diciendo que ese documento espiritual allí que te acusa, ese documento, por la fe en Cristo Jesús, por la fe en ese Salvador, en ese hombre que vino por ti y por mí, puede ser quitada de en medio de ese juicio, quitada, dejado de ser una prueba en contra tuya. Y no solo la quitó, porque nuestro Dios, que es también el juez justo, no podía, no sé, nosotros decimos como hacerse de la vista gorda frente al pecado que nosotros hemos cometido. Un juez justo tendría que asegurarse de que ese pecado sea de alguna manera castigado. Y sabes, el mismo texto nos muestra que esa acta fue clavada en la cruz, en esa cruz, en ese madero donde nuestro Salvador, siendo el único justo, murió por todos nosotros. Entonces el pecado no quedó sin castigo. Fue en la cruz del Calvario donde Él pagó el precio de nuestro castigo, ¿no es cierto? Él fue nuestro bendito Salvador, el sustituto. ¿Puedes notar entonces qué significa justificación?
La palabra justificación, ya que hemos hablado del acta y en un juicio, un elemento de prueba, la palabra justificación también es una palabra que se usa en el contexto jurídico. Incluso hasta el día de hoy los abogados conocen muy bien este término, ¿no? Porque la palabra justificación está mostrándonos justamente de que alguien, y nota esto por favor, es declarado completamente inocente. Completamente inocente. Y obviamente si eres inocente ya no tienes condenación. Ya no tienes por qué pagar ninguna deuda. Has sido declarado inocente. Y voy a utilizar otro término también de un juicio para que puedas entenderlo y no te quede ninguna duda respecto a la palabra justificación. La palabra justificación en algún aspecto se parece a la palabra indulto. Es una palabra mucho más usada en nuestro contexto, ¿no? El indulto. ¿Qué es el indulto? Bueno, una persona ha sido hallada culpable justamente por esa acta que muestra cada uno de sus hechos, de sus pecados, de sus infracciones. Ha sido condenada, no sé, quizá a pena de cárcel o incluso de muerte. Imagínate este escenario. Pero bueno, alguien, obviamente el juez, viene y dice, ok, esta persona es hallada culpable en cada uno de estos puntos y merecía esto. Sin embargo, vamos a indultarla, ¿no es cierto? Vamos a indultarla, y esto del indulto implica el hecho de que ya no va a pagar nada. En esto se parece a la justificación porque ha sido librado de la posibilidad de pagar la condena, ¿no? Pero lo que ocurre es que cuando cualquier persona quiere ir a la vida de la persona indultada, quiere ver su hoja de vida, lo que va a encontrar es cada uno de los hechos, de las infracciones que esta persona cometió. Cada uno de esos hechos ha sido registrado y no ha sido borrado, simplemente ha sido indultado. Ahora, imagínate las personas afectadas por los pecados, por las infracciones de este hombre indultado, ¿no? Estarían reclamando frente a ese juez, diciéndole no eres justo porque él hizo esta maldad y no ha pagado, ¿no? Sin embargo, mis queridos amigos y hermanos, nuestro Dios es un Dios justo y no podía dejar sin castigo el pecado. Por eso la palabra no es indulto. Dios no nos indultó, ¿no? Dios no se hizo de la vista gorda con estos pecados, sino que sí, alguien los pagó, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. En la cruz de Calvario ocurre algo como esto. Imagínate, esta es tu vida completamente llena de pecado, el acta de los decretos en tu contra, y esta es la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿cómo vivió su vida? La Biblia dice que es el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Lo que nos muestra es que es el inocente. Él nunca pecó, su vida era completamente limpia. Es el único hombre que ha pisado la tierra que cumplió todas las demandas de justicia. El único que sí podía hacer llegar esa piedra a la luna en la ilustración que te di inicialmente. Él es el único que podía cumplir las demandas de Dios. Bueno, lo que ocurre es que cuando tú ejerces fe en Cristo Jesús, cuando tú te acercas a Cristo como tu único Salvador, esa acta es quitada de en medio del juicio y clavada en la cruz del Calvario. Ahí donde murió Jesucristo por ti y por mí. ¿Y sabes lo que ocurre? Que esa vida santa de Dios ahora es atribuida a ti. Esto es como un acto de sustitución, ¿no es cierto? Por fe en Cristo Jesús, las obras de Cristo, su justicia, son atribuidas a ti. Y no hiciste nada, solo tuviste y requeriste fe en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. La palabra justificación es que ha sido declarado justo, ha sido completamente declarado justo. Esto resuelve el problema de nuestra culpabilidad. Esto resuelve el problema de nuestra culpabilidad. Pero hemos hablado de que los efectos son 3 dentro del pecado, ¿no es cierto? El problema de nuestra culpabilidad. Pero también hemos visto que hay un problema de esclavitud, ¿no es cierto? El problema de la esclavitud, como te dije al inicio, mucha gente cree que no es esclava, ¿no? Y esto me hace recordar un poco a las personas que están en algún tipo de adicción,
No sé si has escuchado a alguno. Cuando dicen, no, a mí no me controla el alcohol, a mí no me controla las drogas. Yo controlo eso porque puedo hacerlo en el momento que quiera y dejarlo en el momento que también quiera, ¿no? Sin embargo, sabemos muy bien que esto no es así. Una persona cuando está en una adicción es controlada plenamente por ese elemento, por el alcohol o por las drogas. Pero estas son las cosas que son más evidentes, ¿no? Una de las adicciones más evidentes junto al tema de la ludopatía también y otras más. Y en cierto sentido, el Señor Jesús nos muestra esto en este versículo. Cuando estuvo un diálogo con los judíos también se defendían y les dijeron esto. Miren este versículo. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces mire lo que nos está diciendo aquí en Juan 8, ¿no? Los judíos se defendían y decían, bueno, yo no he sido esclavo de nadie, yo soy del linaje de Abraham, ¿no? Incluso en ese momento que lo estaban diciendo, ellos eran en cierta manera coaccionados, estaban bajo el yugo de Roma, pero ellos decían que no eran esclavos, ¿no? Sin embargo, el Señor no se estaba refiriendo solamente a una esclavitud en el tema social, Él estaba hablando de una esclavitud espiritual, una esclavitud de ser dominado por el pecado, de querer dejar algo y no poder hacerlo. No estoy hablando de, como te digo, simplemente de las adicciones tipo alcohol o drogas. Estoy hablando de, por ejemplo, no poder perdonar, de no poder controlar algo que sabes que está mal, que está haciendo daño a ti o a tu familia. Esas cosas son producto del pecado. Y aquí el Señor estaba diciendo, los que cometen pecado, esclavos del pecado son. ¿Cómo definimos entonces el pecado? Como lo dijimos al inicio, es hacer las cosas completamente contrarias a las que Dios ha mandado. Es ir en contra de la voluntad de Dios. Es fallar literalmente en obedecer a Dios en lo que Él nos ha ordenado. Entonces, se necesita también una manera de liberarnos, una solución para la esclavitud. El texto que vamos a poner en referencia a esto es la segunda parte del versículo 24, ese versículo que nos mostró la justificación. Ahora también nos muestra cómo podemos salir del problema de la esclavitud. Miren lo que dice la segunda parte de este versículo 3:24 de Romanos. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hasta ahora hemos visto la palabra justificación, ¿no? Ahora recuerda la palabra redención. Redención, justificación, ahora redención, porque esta palabra redención es la que nos está mostrando la solución para la esclavitud. Bueno, la palabra redención, vamos a ir definiéndola. Imagínate un mercado de esclavos. Es más, en el tiempo en que el Señor vivía y en el tiempo en que Pablo escribió esta carta, existía el comercio de esclavos. Imagínate, un mercado de esclavos. ¿Y qué se necesitaba? Porque ese hombre era esclavo. Se necesita alguien que fuera y buscara libertar, rescatar, más precisamente rescatar a ese esclavo. Entonces se requiere de alguien que vaya a rescatar. Pero ese rescate implicaba necesariamente el pago, es decir, pagar un precio. En esta figura, ¿no?, que es una figura, el tema comercial, lamentablemente eso ocurría en esos tiempos, vamos a traerlo a nuestra condición espiritual. Nosotros somos esclavos espiritualmente. Alguien tenía que venir a rescatarnos. ¿Quién fue ese alguien? Bueno, ahí en el mismo texto dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a rescatarte a ti y rescatarme a mí, y rescatarnos a todos. Él vino a rescatarnos. Él fue el que tomó la iniciativa de venir a liberarte. Él quiere darte libertad. ¿Y cuál fue el precio que Él pagó?
porque hemos dicho que tenía que haber un esclavo, nosotros espiritualmente, un libertador, uno que rescata, pero ¿cuál fue el precio? El apóstol Pedro va a describirlo de esta manera, va a describir que el precio de nuestro rescate implicó la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él derramó la sangre, lo que estaba haciendo ahí era rescatarte, era pagar el precio, para que nadie tuviera el derecho sobre ti. Él ya pagó el precio. Nadie puede demandar a una autoridad sobre ti porque Él pagó el precio. Nosotros, por la fe en Cristo Jesús, y recalco esto de nuevo, por la fe en Cristo Jesús, tener a Cristo Jesús como tu único Salvador, estás reconociendo que Él es tu libertador, Él es tu redentor y que Él pagó el precio de su sangre. La preciosa sangre invaluable, sangre de Cristo fue el precio por el que tú has sido libertado, ¿no? Y cuando hablamos de la sangre de Cristo estamos hablando de que Él entregó su vida. Y esta es la palabra clave para entender el hecho de que hemos sido redimidos, y con esto se resolvió el problema de nuestra esclavitud. Ahora, hay una tercera palabra que resuelve. ¿Te acuerdas? El tercer problema que teníamos era que estábamos bajo la ira de Dios. Me gustaría leer contigo el texto de Romanos 3:25. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El 26, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hemos visto ya las palabras, y las repito, ¿no es cierto? Justificación, redención. Y la palabra clave en estos textos que hemos leído es la palabra propiciación. ¿Y qué nos estamos refiriendo y a qué nos referimos cuando hablamos de propiciación? De hecho, podría quedar esta palabra aquí en tu mente. La palabra propiciación implica aplacar la ira, en este caso la ira de Dios, que su ira sea aplacada, satisfecha la demanda de su justicia. En este sentido, el Padre Celestial, que es el juez justo, no puede dejar de derramar su ira sobre el pecador. El juez justo no podía dejar sin castigo el pecado. Miren, el Señor Jesús en la cruz del Calvario dijo estas palabras: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Es que en ese momento el Señor estaba cargando en sí todos los pecados del mundo. Y el Dios Santo no podía tener relación con el pecado. El Señor Jesús decía: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y luego entregó su espíritu. La separación en ese momento por el pecado. Luego terminó nuestro Señor Jesucristo entregando su vida. ¿Puedes reconocer esto? Por amor a ti y por amor a mí, el Padre y el Hijo, que siempre habían sido uno, tuvieron que separarse ese momento. El Señor Jesucristo murió y fue enterrado, pero la muerte no pudo retenerlo. Y al tercer día, por medio del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo se levantó de los muertos. ¿Sabes qué significa esto? En este acto en el que el Señor Jesucristo es levantado de los muertos por el Espíritu Santo, el Señor, nuestro Dios Padre eterno, está mostrando que la ira había sido satisfecha. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo, mis queridos amigos. La ira de Dios ha sido aplacada por la propiciación de nuestro Señor Jesucristo. Y así se resuelve, por la fe en Cristo Jesús nuevamente, por su sangre, por su obra redentora, se resuelve el problema de la ira de Dios. Esa ira que pesa sobre todo hombre que peca. Pero todo esto, mis queridos amigos, como hemos visto y reiterado, como hemos visto muchas veces, es por la fe en Cristo Jesús, por la fe de ese hombre que dejó el trono que tenía ahí como Dios y se hizo semejante a nosotros, ¿no? Y tomando forma de hombre, se hizo un siervo, se hizo un siervo para morir como ese cordero
sin mancha, como dice Isaías, como ese siervo sufriente. Por sus heridas nosotros fuimos curados. Date cuenta todo lo que la Biblia dice respecto a este personaje tan importante, nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos visto el día de hoy, mis queridos amigos y hermanos, cómo se pueden resolver los problemas más grandes que existen, problemas que pueden trascender a la eternidad. Entonces, ¿cuál será tu destino? ¿Habrás resuelto ya tus problemas? ¿Tienes certeza de que estás yendo con el Señor porque has resuelto esos problemas? ¿O todavía hay ciertas dudas? El día de hoy tú puedes tener plena certeza de que Cristo Jesús quiere resolver tus problemas y tú puedes apoderarte, es decir, aferrarte a la solución de estos problemas en la persona de Cristo Jesús. Hace ya muchos años yo hice una oración reconociendo todo esto que hemos visto, reconociéndolo y hice esa oración para recibir a Cristo Jesús, para recibirlo realmente como el que me justifica, el que es mi libertador, el que sirvió de propiciación para mis pecados, en otras palabras, mi Salvador. Me gustaría que si el día de hoy tú tienes algo ahí en tu mente, tienes algo en tu corazón que te hace reconocer definitivamente que necesitas de esta salvación, entonces tú puedas acercarte en fe a Cristo Jesús y decirle: Señor, sé que soy pecador, sé que mi destino no es el cielo, que si el día de hoy me tocara partir, no tenía certeza, Señor, de que me voy a ir contigo, porque reconozco que he pecado y que vivo en pecado. El día de hoy tú puedes decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados y quiero aceptarte a ti como mi Señor y Salvador, como mi único y suficiente Salvador. ¿Te gustaría hacer esa oración? Yo hice una oración parecida y tú puedes hacerlo con tus propias palabras. Yo solamente te quiero mostrar cómo en un momento la hice. Señor, te doy gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo, porque esa distancia, Señor, que nos separaba por el hecho de que he pecado, ahora es resuelto por Cristo Jesús. Gracias por ese sacrificio en la cruz que resolvió todos mis problemas, Señor, esa gran separación que tenía, porque por la fe en Cristo Jesús ahora soy reconciliado contigo. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y te pido, Señor, también que vengas a morar en mi corazón. Creo, Señor, en tu sacrificio y creo en todo lo que tu palabra, la Biblia, habla, Señor, y dice de ti. Te reconozco como mi Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tú puedes hacer esta oración con tus propias palabras, reconociendo tu condición frente a Dios. Y te aseguro que los problemas más grandes de tu vida serán resueltos. Haz esta oración. Recuerda, la vida es muy breve. Uno cree que puede tener la vida comprada, pero el momento para resolver estos problemas es mientras tenemos vida. Después de que uno ha partido, ya no hay solución, ¿no? No existe tal cosa como el purgatorio o algo de esto, ¿no? La Biblia no habla de esto. La Biblia dice que existe el momento de gracia aquí en este tiempo, que el día de salvación es hoy. Así que si tienes estos problemas, acércate a Dios y acepta a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y para terminar, me gustaría orar por mis hermanos, si tú ya tienes a Cristo Jesús, si tú tienes certeza de tener a Cristo Jesús, me gustaría hablar contigo. Vamos a orar. Señor, gracias te doy porque el día de hoy nos has hablado, nos has recordado tus preciosas promesas, Señor. Quiero darte gracias por mis hermanos, Señor, que hoy día han recordado ese sacrificio magnífico en la cruz del Calvario. Gracias porque tú fortaleces nuestra fe, porque nos muestras, Señor, cuánto tú nos amas. Pero también, Señor, al recordar todo esto, podemos también reconocer que hay mucha gente que necesita de ti, Señor. Te doy la gloria y te doy la honra en el bendito nombre de Cristo Jesús. Y te pido que utilices mi vida y la vida de cada uno de los que está aquí para que muchos conozcan de esta gran salvación que tú nos has obsequiado, Señor, en Cristo Jesús. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Muchas gracias a Dios por este tiempo con ustedes y será hasta otra ocasión. Dios los bendiga.